Ella soñó que se hallaba con gran número de gentes, dispuestas en su mayor parte a emprender un viaje. Iban en unos carros pesadamente cargados y el camino se extendía en subida, con un precipicio a un lado y al otro una pared alta, lisa y llana. A medida que marchaban, el camino se hacía más estrecho y escarpado. En algunos trechos era tan angosto que les pareció imposible seguir con los pesados carros. Así que desengancharon los caballos para montar en ellos con parte de la carga y proseguir el viaje. Pero cada vez era más estrecho el camino y se vieron obligados a arrimarse contra la pared para no caer en el precipicio que se abría al otro lado del camino. Al hacer esto, el equipaje que los caballos llevaban tocaba la pared y les hacían desviar hacia el precipicio. Temían caer en él y quedar destrozados contra las rocas. Entonces libraron a los caballos del bagaje que cayó al precipicio y continuaron marchando a caballo, con grandísimo temor de que al llegar a uno de los trechos más angostos del camino, perdieran el equilibrio y cayeran. Pero en estos casos parecía como si una mano invisible tomara las riendas y les guiara por el camino peligroso. Sin embargo, llegó a ser tal la estrechez que comprendieron la imposibilidad de ir seguros a caballo, por lo que se apearon y siguieron la marcha a pie, en fila, hollando cada cual los pasos del delantero. En este punto, desde el borde superior de la blanca pared, se echaron unas cuerdas a las que se asieron anhelosamente y les ayudaron a mantenerse en equilibrio en el sendero. Según marchaban, las cuerdas se movían al compás de sus pasos. Finalmente se volvió tan sumamente estrecho el camino que para andar con mayor seguridad se descalzaron y continuaron la marcha sin zapatos. Luego comprendieron que mejor todavía caminarían sin calcetines y se quitaron los calcetines para seguir andando a pie, completamente descalzos. Entonces se acordaron de quienes no estaban acostumbrados a privaciones y penalidades. ¿En dónde se hallaban? No los veían en su compañía. A cada mudanza del camino se rezagaban algunos y solo quedaban los que se habían habituado a soportar las penalidades. Las privaciones del camino no tenían otro efecto sino estimularlos a mayor esfuerzo para llegar al fin. Crecía su peligro de caer en el precipicio y se arrimaban con más presión a la pared blanca, pero no podían asentar plenamente los pies en el sendero porque era demasiado estrecho. Entonces, suspendiéndose casi por entero de las cuerdas, exclamaban: ¡Nos sostienen desde arriba! ¡Nos sostienen desde arriba! Y estas mismas palabras pronunciaban todos cuantos recorrían el angosto sendero. Se estremecían al oír la algazara y las orgías que venían de abajo del precipicio. Oían blasfemias, juramentos, burlas y chanzas ruines y canciones obscenas. Oían cantos de guerra y cantos de orgía. Oían el son de instrumentos músicos
y ruidosas risas entremezcladas con maldiciones y gritos de angustia y amargos gemidos, por lo que se avivaba su deseo de mantenerse en el angosto y áspero camino. Muchas veces se veían en la precisión de suspenderse enteramente de las cuerdas, cuyo tamaño iba siendo mayor a medida que se adelantaban en la marcha. Ella advirtió que la hermosa pared blanca estaba salpicada de sangre y causaba pena al verla así manchada. Sin embargo, este penoso sentimiento duró un solo instante, pues al punto comprendió que eran necesarias las cruentas salpicaduras a fin de que cuantos vayan por el angosto sendero sepan que otros les precedieron y que por lo tanto también ellos pueden seguirlo, de modo que si brota sangre de sus doloridos pies, no se desanimen ni desfallezcan, sino que al ver las manchas de sangre en la pared, conozcan que otros sufrieron el mismo dolor. Por fin llegaron a un anchuroso barranco en donde terminaba su sendero. No había puente sobre que reposar los pies, ni vereda para guiarlos. Hubieron de poner entonces toda su confianza en las cuerdas, cuyo tamaño era ya igual al de sus cuerpos. Durante algún tiempo permanecieron allí perplejos y angustiados, preguntándose con temeroso susurro: ¿en dónde están prendidas estas cuerdas? Su esposo estaba precisamente delante de ella. Le chorreaba sudor de la frente y tenía hinchadas a doble calibre de lo normal las venas del cuello y de las sienes, y prorrumpía en entrecortados y angustiosos sollozos. También chorreaba el sudor del rostro de ella y sentía una angustia como nunca hasta entonces había sentido. Les aguardaba una tremenda lucha, y si allí sucumbían, todas las dificultades sufridas en el camino eran en vano. Ante ellos, al otro lado del barranco, se extendía un amenísimo campo de verde hierba, de unas 6 pulgadas de alto. Ella no podía ver el sol, pero brillantes y suaves rayos de luz, semejantes a fino polvillo de oro y plata, bañaban el campo. Nada había visto ella en la tierra comparable a la gloria y hermosura de este campo. Pero, ¿le sería posible llegar a él? Estos se preguntaban anhelosamente. Si se rompía la cuerda, perecerían. De nuevo murmuraban con angustia: ¿qué sostiene la cuerda? Por un momento titubeaban, pero luego dijeron: nuestra única esperanza está en confiar enteramente en la cuerda, que ha sido nuestro sostén durante las dificultades del camino. No habrá de fallarnos. Sin embargo, todavía vacilaban con desaliento, y entonces se oyeron estas palabras: Dios sostiene la cuerda. No hay por qué temer. Estas mismas palabras repitieron cuantos tras de ellos venían, añadiendo: Dios no ha de faltarnos, pues nos trajo hasta aquí en seguridad. Su esposo saltó entonces por encima del abismal barranco y puso los pies
en el hermoso campo que al otro lado se extendía. Ella le siguió inmediatamente y oh, cuán profundo consuelo y gratitud hacia Dios sintieron. Oyeron voces que en triunfo alababan a Dios. Ella era feliz, completamente feliz. Despertó y vio que de resultas de la ansiedad experimentada al cruzar el abismo, parecían temblar todos sus nervios. Este sueño no necesitaba comentario. Se impresionó de tal manera que sin duda todas sus vicisitudes estarían vívidamente representadas ante ella mientras conservara la memoria. En todo tiempo, los elegidos del Señor han sido educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los angostos senderos de la tierra. Fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús, sufrieron la oposición, el odio y la calumnia. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Soportaron el sacrificio de sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia, conocieron los males del pecado, su poder, la responsabilidad que envuelve, su maldición, y le miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca han caído. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria.